Mauricio, bienvenido a estos conversatorios de visión y coyuntura. Nos sentimos muy complacidos de tenerlo en Pócera Ruiz para hablar de país. Y yo quisiera preguntarle un tema que me ha llamado mucho la atención en una coyuntura en la que se observan muchos analistas cargados de pesimismo. Yo le he oído a usted decir que tenemos que tejer optimismo. ¿Por qué no nos habla de ese tejer? Porque me encantó esa columna. Y luego lo he oído en otros foros hablando con empresarios y con distintas personas del tema de la necesidad de unirnos y tejer optimismo. Me parece muy importante que en nuestro conversatorio y en visión y coyuntura también ayudemos, como todos, a tejer optimismo. Pues muchas gracias. Mira, yo soy un convencido de que el país está en un momento difícil y en buena parte pues por los anuncios, la volatilidad, las actitudes de un gobierno pues que ha sido relativamente hostil con el sector privado, que no está convencido con un modelo en el que el sector privado ha sido el gran aliado para la solución de problemas como la infraestructura, como la salud. En fin, es un gobierno que por razones ideológicas ve al sector privado más como obstáculo que como apoyo. Y eso pues obviamente desmotiva y ha frenado la inversión. Pero no es solo eso. Pienso que también nosotros por fuera del gobierno tenemos algo de responsabilidad de contribuir a ese pesimismo porque estamos haciéndole eco permanentemente a todos esos anuncios, estamos contagiándonos de esa actitud negativa, de esa pesadumbre, y eso nos afecta anímicamente. Y yo lo que digo es, no podemos dejarnos, somos más país que gobierno. Este es un país que tiene gente muy talentosa, que tiene empresarios que han tomado decisiones con riesgo, que han asumido inversiones, pues en medio de un contexto y unas condiciones en general en Colombia volátiles e inciertas. Y no puede ser que ese empresariado hoy esté acorralado, asustado y diciendo, no, este país va muy mal, porque si caemos en eso, eso va a ser medio profecía autocumplida, porque menos inversión, menos crecimiento, más polarización, más problemas sociales, y vienen los oportunistas, los caudillos a sacarle provecho a eso. Y aprovecho para decir, no solo los de izquierda, también aparecen los de derecha que dicen que van a ser capaces de resolver todo por arte de magia, porque tienen la varita mágica. No, a nosotros nos conviene mantener esta economía sólida y que la conversación esté centrada en el pragmatismo, en la efectividad, en lo que sirve, ¿no? Yo veo, por cierto, que los alcaldes que fueron elegidos en octubre están haciendo eso, gobernando con gente experta, tomando buenas decisiones, tratando de gobernar, digamos, con, con, con mucho profesionalismo. Entonces, eso nos debe servir a todos para generar un ambiente menos negativo. Sí, bueno, retomemos ese centro de gravedad, retomemos la conversación donde debe estar las oportunidades de Colombia, su potencial. ¿Qué creo yo que se puede hacer en la práctica? Yo creo que hay mucho diálogo entre el propio sector privado que se puede dar con el propósito de encontrar fórmulas que nos ayuden entre todos a apoyarnos. El mismo sector financiero, que ha estado un poco frenado porque considera que los niveles de riesgo han subido, también el sector financiero podría ayudar generando más crédito, tomando un poco más de riesgo. Los constructores tienen mucho inventario de vivienda que no han podido vender porque se descolgó la economía. Bueno, asumir un menor margen, darse cuenta que ya en estas condiciones necesitamos impulsarnos y de pronto bajar un poco los precios. Los de generación de energía eléctrica, lo mismo. El comerciante, lo mismo. Entonces, entre todos apoyarnos para mantener esta economía sólida, porque yo estoy convencido de que una crisis económica nos va a generar muchos problemas, no solo porque después recuperarnos es difícil, el cierre de empresas es ya después imposible de deshacer, y una crisis económica a mí me preocupa mucho, y tú que eres abogado, que le dé pie al gobierno para un estado de excepción, ¿cierto? Y en esos estados de excepción no sabemos en qué vamos a acabar. Como mínimo que se
relaja la regla fiscal, pero por ahí se puede meter de alguna manera lo que está buscando el gobierno, que es llegar a una constituyente. Entonces, no demos pie para los estados de excepción, mantengamos esta economía sólida. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos tenemos que unir, nos tenemos que fortalecer dentro de esa unión, porque yo insisto, o nos unimos o nos hundimos. Y este es el momento de la unidad, entre sectores, entre personas que en el pasado podían pensar de manera diferente hacia ciertos temas de política pública, pongamos el ejemplo de los acuerdos de paz. No, ya eso pasó. Los retos que tenemos hacia adelante son mucho más grandes que eso. Lo que está en juego es mucho más de lo que fueron nuestras divisiones del pasado. Está en juego que este país sea viable, que tenga unas finanzas públicas sostenibles, que no se estatice completamente esta economía, que volvamos a la política pues pragmática, efectiva, de resultados, y que volvamos a encontrar el rumbo. O sea, y eso no lo vamos a hacer si no nos unimos. Entonces, es un llamado a la unión que va de la mano de, entre todos apoyémonos, veamos qué fórmulas se nos pueden ocurrir para que esta economía tenga un mejor desempeño y un mejor resultado. Y no nos quedemos cruzados de brazos pensando ingenuamente, no, esto es un problema y en 2026 ya se vuelve a resolver todo porque habrá elecciones. No, no, no. Tenemos que empezar desde ya porque el 2026 todavía está lejos. Y segundo, porque si esto sigue en esta espiral de negatividad, de pesimismo, de pesadumbre, pues a lo mejor esa transformación, ese cambio, ese movimiento del péndulo político en el 2026 puede que no se dé si el país en ese momento está en una situación muy mala. Me decía, sabes, me decía un cliente, un inversionista extranjero, que le llamaba muchísimo la atención la capacidad gerencial del empresariado colombiano y que le llamaba muchísimo la atención la resiliencia del país, como economía, y que él se sentía invitado ante un país con esas características a confiar en que el futuro siempre puede ser mejor y mejorar. Creo que ese planteamiento, Mauricio, que se está haciendo de tejer optimismo y que ha sido tan oportuno y que nosotros agradecemos mucho, es, creo personalmente, el que Colombia necesita. Por eso, de verdad, celebro y felicito que el doctor Mauricio Cárdenas, que es una persona con todo el conocimiento, con toda la experiencia en el manejo de las políticas públicas y del sector privado, esté haciendo ese planteamiento al país. Muchas gracias, doctor Mauricio, por esa iniciativa y por tomarse la tarea de plantear el optimismo cuando muchas circunstancias objetivas parecerían invitar a lo contrario. Pues te agradezco mucho, Juan Guillermo. Ha sido un tiempo muy grato, una conversación muy agradable contigo, y yo creo que simplemente para dejar el mensaje, somos más país que gobierno, entonces tenemos que valorar más eso que somos como país, todo ese talento, todo ese esfuerzo, todo lo que los inversionistas te comentan que ven en Colombia. Somos más país, entonces no nos debemos dejar arrastrar hacia el pesimismo por una cantidad de anuncios y por ruido y por volatilidad que al final pasa, al final todo eso pasa. Entonces unamos. Muchas gracias. Un agradecimiento al doctor Mauricio Cárdenas por estar en este conversatorio de visión y coyuntura, y muchas gracias a los que nos acompañen en estos conversatorios.